Era un hombre de genio colosal y sentido del humor inagotable. El mundo no es suficientemente agradecido con él. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué la lógica podría convivir con la fantasía? ¿Te intriga descubrir cómo un maestro del ingenio logró desafiar la complacencia intelectual de su época en la obra de Gilbert Keith Chesterton, donde cada línea es una invitación a retar nuestras certezas? Gilbert Chesterton nació el 29 de mayo de 1874 en Camden Hill, en Kensington, Londres, en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Edward Chesterton, era un agente inmobiliario y aficionado al arte, y su madre, Marie Grosjean, provenía de una familia de ascendencia suiza. Gilbert creció en un hogar donde las ideas y las discusiones eran frecuentes y desde joven mostró un interés innato por la literatura, el dibujo y la religión. Tenía un hermano menor, Cecil, con quien compartió una relación cercana a lo largo de su vida. Chesterton asistió a la escuela de St. Paul's en Londres, donde demostró una inclinación por las artes y las letras. Sin embargo, su rendimiento académico era irregular debido a su estilo de aprendizaje poco convencional y a su falta de interés por las materias tradicionales. Durante esta época desarrolló una fascinación por el simbolismo y el ocultismo, una fase que posteriormente abandonó pero que influenció su curiosidad intelectual. En 1982, Chesterton ingresó en el University College de Londres, concretamente en su escuela de arte, para estudiar ilustración y pintura. Aunque no completó sus estudios formales, aprovechó esta experiencia para nutrir sus habilidades artísticas que eventualmente utilizó en sus escritos y proyectos editoriales. Durante este tiempo también tomó cursos de literatura, lo que consolidó su amor por las letras. A finales de la década de 1890, Chesterton comenzó a trabajar en la editorial Gateway y posteriormente en T. Fisher Unwin, donde editó y escribió críticas literarias. Fue en este periodo cuando empezó a desarrollar su estilo único de escritura y a ganar reconocimiento por su ingenio y su habilidad para el debate. En 1901 se casó con Frances Bloch, una mujer profundamente religiosa que desempeñó un papel crucial en su vida. Su matrimonio, aunque sin hijos, fue feliz y se caracterizó por el apoyo mutuo y el respeto. Durante los primeros años de su matrimonio, Chesterton vivió en Battersea, Londres, donde desarrolló una rutina de trabajo que combinaba sus escritos periodísticos y creativos con sus actividades sociales. A pesar de ser un hombre corpulento y torpón, Chesterton era conocido por su carisma, su sentido del humor y su capacidad para conectar con personas de diversas creencias y antecedentes. Este periodo también marcó el inicio de su amistad con figuras como Hilary Belloc, con quien compartiría ideas y colaboraciones durante muchos años. A partir de la década de 1910, Chesterton enfrentó varios problemas de salud, incluida una grave crisis en 1914 que lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, logró recuperarse gracias al cuidado de Franz y de su fortaleza personal. Esta experiencia lo marcó profundamente y reforzó su fe religiosa, que seguiría desempeñando un papel central en su vida. En 1922 tomó la decisión de convertirse al catolicismo, un cambio significativo que tuvo un gran impacto en sus relaciones personales y en su posición pública. A pesar de sus problemas de salud, continuó llevando una vida activa. Viajó extensamente por Inglaterra y otros países,
Participó en debates públicos y siguió escribiendo de manera prolífica. Su carácter jovial y su estilo excéntrico, que incluía una inclinación por olvidar citas importantes y por extraviar objetos personales, lo hicieron una figura entrañable para quienes lo conocían. En 1925 fue nombrado caballero comandante de la Orden de San Gregorio Magno por el Papa Pío XI en reconocimiento a su contribución a la literatura católica. A medida que envejecía, Chesterton continuó escribiendo y participando activamente en la vida pública, aunque su salud seguía deteriorándose. En 1936 sufrió una infección grave que empeoró rápidamente. Murió el 14 de julio de ese mismo año, rodeado de su esposa y de sus amigos cercanos. Su pérdida fue sentida profundamente por sus admiradores y colegas, quienes lo recordaron como una de las mentes más brillantes y originales de su tiempo. ¿Cuáles son las influencias filosóficas de Chesterton? Primero, la influencia de San Agustín. Radica sobre todo en la concepción del pecado original, la gracia divina y la búsqueda de la verdad. Chesterton admiraba la capacidad de San Agustín para reconciliar la fe y la razón, así como su profundo análisis de la naturaleza humana. Esto se refleja en la convicción de Chesterton de que el cristianismo ofrece una respuesta única y completa a las contradicciones del alma humana. Tomás de Aquino fue quizás la figura teológica más importante para Chesterton. En su obra Santo Tomás de Aquino, Chesterton describe al santo como un defensor de la racionalidad y el sentido común en la fe. La filosofía tomista influyó profundamente en la manera en que Chesterton abordó el mundo. Veía la fe no como algo opuesto a la razón, sino como algo que la complementaba y la elevaba. Chesterton compartía con William Blake un amor por el simbolismo y la imaginación, así como también una crítica a la excesiva racionalización de la vida moderna. Aunque Chesterton no adaptó las ideas místicas de Blake, sí fue influido por su creencia en el poder de la creatividad como un reflejo del orden divino. El cardenal John Henry Newman fue otra figura importante en la defensa del catolicismo en Inglaterra y tuvo un impacto significativo en Chesterton. Newman enseñó a Chesterton a valorar la tradición cristiana y la autoridad de la Iglesia frente al relativismo moderno. Además, la conversión de Newman al catolicismo inspiró el propio camino espiritual de Chesterton. Dickens influyó en Chesterton más como escritor que como filósofo. Chesterton admiraba la capacidad de Dickens para combinar humor, humanidad y una crítica social incisiva. Para Chesterton, Dickens encarnaba un sentido del optimismo y la justicia que reflejaba las verdades más profundas del cristianismo. Hilaire Belloc, amigo cercano de Chesterton, compartía también muchas de sus opiniones sobre la fe, la política y la cultura. Juntos promovieron el distributismo, una filosofía económica basada en la propiedad generalizada de los bienes. Belloc también ayudó a Chesterton a profundizar en la defensa intelectual del cristianismo frente al materialismo. Aunque Chesterton no era un filósofo sistemático, las ideas de Platón y de Aristóteles lo influyeron de manera indirecta a través de su adopción por parte de pensadores cristianos como Aquino. La distinción aristotélica entre la esencia y la existencia, así como la visión platónica de un mundo más allá de lo material, resuenan en sus escritos. MacDonald, un escritor escocés de literatura fantástica y un ferviente cristiano, influyó también en Chesterton a través de su uso de la imaginación como un medio para explorar verdades espirituales. Spinoza y Nietzsche también son otros dos filósofos que dejan su impronta. Sirvieron como puntos de contraste. Chesterton criticó a Nietzsche por su exaltación de la voluntad y su rechazo a los valores cristianos,
mientras que veía en Spinoza una tendencia hacia un monismo impersonal que negaba la individualidad. Una vez trazado su contexto histórico y filosófico, vamos a entrar de lleno en su filosofía. Vamos a empezar por Ortodoxia. Publicada en 1908, se ha convertido en un texto filosófico esencial para comprender su visión cristiana. Chesterton sostiene que la razón humana es valiosa y necesaria para explorar la realidad, pero advierte que tiene límites que no debemos ignorar. Según él, el gran error del pensamiento moderno consiste en convertir la razón en un ídolo que pretende abarcar todos los aspectos de la existencia. Cuando se absolutiza la razón, se corre el riesgo de caer en el racionalismo extremo, una visión que reduce el mundo a fórmulas lógicas y sofoca la imaginación. Para Chesterton, la razón debe complementarse con la capacidad de asombro y la conciencia de que la realidad es más grande que las conclusiones puramente lógicas. Así, el ser humano necesita mantener viva la facultad de maravillarse ante el universo, reconociendo que existen dimensiones espirituales que trascienden la comprensión estrictamente racional. En este sentido, la fe cristiana no se presenta como una negación de la razón, sino como una expansión de sus posibilidades. El cristianismo invita a utilizar la razón para descubrir la coherencia interna de la fe, al tiempo que reconoce los misterios que la trascienden. Este equilibrio entre razón y misterio es, para Chesterton, la base de una visión amplia de la realidad, que protege tanto de la superstición ciega como del escepticismo total. El autor critica la tendencia del modernismo a reducir la verdad a lo material o a lo empíricamente demostrable, recordando que la naturaleza humana es más compleja y requiere un acercamiento integral para encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas últimas de la vida. La razón, pues, no se desecha, sino que se integra a la búsqueda de una verdad más profunda y significativa. Una de las características más notables del pensamiento de Chesterton es la relevancia que otorga a la paradoja. Chesterton observa que el cristianismo contiene en su seno aparentes contradicciones que, lejos de ser defectos, constituyen su riqueza. Por ejemplo, sostiene que en Jesús se unen simultáneamente la humildad más profunda y la realeza más elevada, y que el cristianismo insiste en la justicia al mismo tiempo que en la misericordia. Estas tensiones, en apariencia opuestas, son en realidad elementos complementarios que se equilibran de forma sutil. El autor considera que esta dimensión paradójica no debe entenderse como un defecto lógico, sino como un reflejo de la complejidad de la verdad. La realidad humana, se argumenta, es contradictoria. Convivimos con alegría y dolor, con amor y sufrimiento. Por lo tanto, una doctrina que pretenda abarcar lo real en su plenitud debe ser capaz de sostener sin anular polos que parecen incompatibles. En la ortodoxia cristiana, la convivencia de esos contrastes adquiere un sentido trascendente, pues revela la simultánea pequeñez y la grandeza de la humanidad creada a imagen de Dios. Chesterton ve en estas paradojas un signo de sanidad espiritual. Quien solo abraza un extremo, sea el pensamiento absoluto o un optimismo ingenuo, corre el riesgo de desfigurar la verdad. El cristianismo, en cambio, al sostener con fuerza principios aparentemente opuestos, permite un dinamismo que refleja fielmente la complejidad del mundo. Según el autor, esta habilidad para armonizar contrarios es una de las razones por las que la fe cristiana ha perdurado a lo largo de la historia. Dicho de otro modo, las paradojas no son un obstáculo a la comprensión, sino un camino hacia una inteligencia
más profunda de la realidad. Chesterton defiende con énfasis la idea de que la verdadera libertad no se encuentra en el rechazo de toda norma, sino en la adhesión a una forma coherente de entender el mundo. En este punto, polemiza con diversas corrientes de pensamiento moderno que asocian la libertad con la ausencia de límites y con el relativismo moral. Para él, dicha supuesta libertad deriva en una pérdida de sentido, puesto que deja al individuo aislado y sin un criterio confiable de acción. La ortodoxia cristiana, en cambio, ofrece un marco ético y espiritual que permite a la persona comprender su lugar en el universo y vivir conforme a principios que favorecen el florecimiento humano. Chesterton asemeja las reglas cristianas a las normas de un juego, le dan estructura y posibilidad a la creatividad, en lugar de reprimirla. Sin estas reglas, la existencia se vuelve caótica y la acción moral queda reducida a una volubilidad sin propósito. La ortodoxia, vista así, es un espacio de libertad que otorga dirección y sentido. Además, el autor insiste en que la libertad cristiana está profundamente ligada a la responsabilidad. En ortodoxia, subraya que la experiencia religiosa no anula el libre albedrío, sino que lo potencia enmarcándolo dentro de la vocación al bien. En un mundo donde todo vale por igual, la voluntad se dispersa y pierde capacidad de compromiso. En cambio, la ortodoxia ofrece un horizonte de valores que orienta las decisiones. Para Chesterton, la fe cristiana no clausura la libertad del individuo, sino que la impulsa a realizar su potencial más elevado. Un aspecto muy destacado de la concepción chestertoniana es la afirmación de que la fe cristiana representa la mayor aventura que un ser humano puede emprender. El autor contrasta la vitalidad del cristianismo con la rigidez de ciertas posturas seculares que, a su juicio, ofrecen una visión demasiado reducida o determinista del mundo. Chesterton se burla de los esquemas cerrados que pretenden explicarlo todo según principios mecánicos y celebra la apertura de la fe a la sorpresa y al descubrimiento continuo. Para él, creer en el cristianismo no implica renunciar a la curiosidad ni a la investigación intelectual. Por el contrario, conlleva una expansión de la perspectiva. La aventura de la fe se nutre del asombro ante la creación y la convicción de que la realidad es inagotable. La figura de Cristo se convierte en el centro de esta aventura, al ser simultáneamente Dios y hombre, misterio que invita a un perenne deseo de exploración espiritual. Por otra parte, el cristianismo, tal y como lo presenta, no es sólo una aventura intelectual, sino también moral y afectiva. El creyente se enfrenta al reto de amar a su prójimo, de perdonar, de asumir riesgos éticos y de comprometerse con la justicia. Así, la fe no se limita a ofrecer respuestas, sino que invita a una forma de vida en la que se debe luchar por el bien, con la esperanza de la redención y la promesa de una plenitud final. Chesterton analiza la humildad como una virtud que ha sido malentendida por ciertas corrientes modernas. A su modo de ver, la verdadera humildad no equivale a la baja autoestima o a la autodenigración, sino más bien al reconocimiento de la propia limitación ante la infinitud divina y la grandeza de la creación. En este sentido, la humildad no es sinónimo de debilidad, sino una aceptación de la posición real que cada persona ocupa en el cosmos. Por otro lado, el autor critica el orgullo como la fuente de muchos males. El orgullo, según Chesterton, no consiste en valorar los talentos que uno pueda poseer, sino en atribuirse un mérito absoluto e independiente de cualquier gracia exterior. Este tipo de altivez puede conducir a aislarse de los demás
y a negar la necesidad de la misericordia. En ortodoxia, Chesterton señala que el orgullo intelectual conduce a la estrechez mental, mientras que la humildad abre las puertas a la verdadera sabiduría, al admitir que siempre hay algo más grande por conocer. En la visión cristiana, la humildad es la disposición que permite el encuentro con Dios y con el prójimo. Al comprender la propia finitud, el individuo puede admirar el valor y la dignidad de los otros, así como acoger la gracia divina. Chesterton recalca que la humildad no es una humillación, sino la postura adecuada para descubrir el sentido más profundo de la existencia. La idea de la redención ocupa también un lugar central en su obra. Chesterton describe cómo el cristianismo trasciende la mera explicación racional del sufrimiento y del mal, proponiendo una solución que incluye la participación activa de Dios en la historia humana. Para él, el hecho de que Cristo haya experimentado el dolor y la muerte constituye el corazón de la esperanza cristiana, porque abre la posibilidad de transformar el sufrimiento en un camino de salvación. Asimismo, el autor subraya que esta redención no se limita a la esfera individual, sino que involucra a la totalidad de la creación. El cristianismo ofrece una visión de un mundo en el que todo está llamado a ser restaurado, en contraposición a los enfoques pesimistas o puramente naturalistas de la realidad. Chesterton sostiene que la redención cristiana introduce una nota de optimismo radical. Incluso los aspectos más oscuros de la existencia pueden ser redimidos y utilizados como instrumentos de gracia y de crecimiento espiritual. Para Chesterton, este mensaje de esperanza es lo que diferencia al cristianismo de otras filosofías que podrían considerarse más realistas, pero que a su juicio desembocan en la desesperanza o en el cinismo. La cruz simboliza el punto en el que el sufrimiento se convierte en promesa de resurrección, trascendiendo la historia y dándole un sentido eterno. De esta manera, la fe cristiana no evita la realidad del mal, sino que la asume y la supera a través del amor divino. Un componente esencial del argumento de Chesterton en ortodoxia es que el cristianismo no es simplemente un conjunto de dogmas aislados, sino una visión total de la realidad, una especie de mapa que orienta en medio de la complejidad del mundo. En sus páginas, el autor sostiene que la fe cristiana satisface las múltiples dimensiones de la vida humana, la búsqueda de la verdad, el anhelo de belleza y la necesidad de amor y justicia. Chesterton observa que otras corrientes filosóficas, aunque puedan tener aportes valiosos, no logran abarcar la totalidad de las inquietudes humanas, ya que tienden a especializarse en un aspecto de la realidad. Por ejemplo, el materialismo reduce el mundo a lo estrictamente físico y obvia la dimensión espiritual. El idealismo desatiende la importancia de lo concreto y tangible. El cristianismo, en cambio, integra la materia y el espíritu, la razón y la fe, la justicia y la misericordia. Esta unidad interna le permite a la ortodoxia cristiana, según Chesterton, resistir a las modas intelectuales pasajeras y ofrecer un sentido estable ante los cambios históricos. Para Chesterton, el cristianismo no es estático, sino que se renueva constantemente en contacto con las circunstancias, sin perder su núcleo esencial. Así, la doctrina cristiana logra mantener su vigencia y su capacidad de diálogo con el mundo, sin sucumbir a los extremos de la absolutización de la razón o el mero sentimentalismo religioso. Por último, en ortodoxia, subraya la centralidad de la alegría como una de las notas distintivas de la experiencia cristiana. Chesterton señala que gran parte de las filosofías modernas adolecen de un pesimismo subyacente, ya que reducen la vida a procesos materiales y niegan la trascendencia. Frente a ello, el cristianismo propone una vivencia gozosa que brota de la certeza de ser amados por Dios y de la esperanza en la resurrección.
Esta alegría no es ingenua ni desconoce la realidad del sufrimiento, sino que lo trasciende al situarlo en la perspectiva de la salvación. Chesterton ejemplifica esta actitud con la figura de los santos, quienes a menudo muestran un espíritu festivo, incluso en medio de grandes pruebas, porque perciben en toda circunstancia una oportunidad de encuentro con lo divino. Además, la alegría cristiana está vinculada a la gratitud. Al reconocer la vida como un regalo, el creyente se siente llamado a compartir ese regalo con los demás. La propuesta de Chesterton, en síntesis, señala que la alegría cristiana no se basa en una negación de los problemas, sino en la convicción de que la realidad última es buena y está sostenida por un Dios que se hizo hombre. Este optimismo radical, tan incomprendido en muchos ámbitos, se convierte en una fuerza transformadora que impulsa a la acción y a la compasión hacia el prójimo. Para Chesterton, sin alegría, el cristianismo perdería una de sus señas de identidad más profundas, ya que su mensaje fundamental es que el amor divino es más fuerte que el sufrimiento y la muerte. Otra obra imprescindible de Chesterton es El hombre eterno, publicado en 1925, que ofrece una defensa filosófica y teológica del cristianismo dentro de la historia de la humanidad. Chesterton inicia su reflexión destacando la singularidad del ser humano frente al resto de la creación. Subraya que, a diferencia de los animales, el hombre posee una capacidad de pensamiento simbólico y de creatividad que se refleja en el arte, la religión y las culturas. Para Chesterton, los vestigios arqueológicos de pinturas rupestres y objetos rituales no solo indican la existencia de un intelecto desarrollado, sino también de una conciencia que busca trascender lo meramente físico. En este contexto, los mitos cobran importancia como expresiones arcaicas de una verdad más profunda. El hombre siempre ha tenido la inclinación de preguntarse por su origen, su propósito y su destino. Chesterton observa que la mitología antigua, con sus dioses, monstruos y héroes, señala la necesidad innata de interpretar el mundo de forma simbólica. Aunque dichas explicaciones puedan parecer fantasiosas, revelan que la humanidad nunca se ha conformado con una visión puramente material de la realidad. El anhelo de lo sagrado, presente en diversas culturas, es uno de los rasgos fundamentales que Chesterton pone de relieve, pues indica que la experiencia humana va más allá del mero instinto de supervivencia. Una de las tesis centrales del hombre eterno es que el cristianismo sobresale de manera inusual en comparación con otros sistemas religiosos. Sostiene que, si bien hay puntos de contacto entre las historias mitológicas y las narraciones bíblicas, la figura de Cristo introduce una novedad radical. No se trata únicamente de un héroe legendario, ni de un semidios que participa caprichosamente en asuntos humanos, sino de la encarnación de Dios hecho hombre. Para ilustrar esta singularidad, Chesterton contrasta la historia cristiana con las tradiciones míticas grecorromanas, nórdicas u orientales, en las que lo divino a menudo se manifiesta de forma ambigua o impredecible. En cambio, el relato cristiano propone un Dios que asume la condición humana y comparte sus padecimientos. Esta concepción, afirma el autor, lleva a un cambio de paradigma. El sufrimiento deja de ser un mero juego cósmico y se convierte en un camino de redención, a diferencia de la mayoría de las religiones antiguas, donde los dioses exigían sacrificios o actuaban de manera arbitraria. En el cristianismo es el propio Dios quien se sacrifica por el hombre. Chesterton insiste en que el cristianismo no es sólo una interpretación simbólica o mítica, sino también un hecho histórico. Para él, el nacimiento de Cristo marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Esta relevancia histórica no significa que otros relatos carezcan de valor, sino que el acontecimiento cristiano da un sentido unificador a los anhelos y mitologías previas.
El autor subraya el carácter concreto de la encarnación, un Dios que entra en el tiempo y el espacio en un momento histórico preciso. Esta perspectiva se opone a las corrientes que presentan las narraciones religiosas simplemente como alegorías. Chesterton subraya que aunque el cristianismo tenga riqueza simbólica, se basa en hechos que sucedieron en la realidad: el nacimiento en Belén, la crucifixión o la resurrección. De ahí deriva su fuerza revolucionaria. No se trata de un mito que ilustra virtudes o defectos, sino de un acontecimiento real que transforma la interpretación de la existencia. Según el autor, esta dimensión histórica es uno de los aspectos que distinguen de forma determinante al cristianismo de otras visiones religiosas o filosóficas. En la argumentación de Chesterton, la encarnación adquiere una importancia crucial para explicar la naturaleza de la humanidad y su relación con lo divino. Desde su perspectiva, el fenómeno más sorprendente no es sólo que existan muchas religiones, sino que el Dios cristiano haya decidido tomar carne humana para un mundo acostumbrado a temer a deidades lejanas y caprichosas. La cercanía de un Dios encarnado supone un vuelco completo. La encarnación, según Chesterton, otorga un valor inédito a la realidad material y corporal. Lejos de despreciar el mundo físico, el cristianismo afirma que la materia puede volverse medio de redención. Así, el pan y el vino pueden convertirse en símbolos de la presencia divina. Esta visión contrasta con aquellos sistemas religiosos y filosóficos que minimizan el cuerpo o la historia, considerando la salvación como un escape puramente espiritual. Al situar lo divino en lo humano, Chesterton ve en el cristianismo una fuerza capaz de renovar la cultura y la vida cotidiana. Chesterton presta especial atención a la cruz como signo distintivo del cristianismo. Observa que en la mayoría de las mitologías los dioses pueden descender al mundo, pero rara vez sufren de manera tan real como lo hace Cristo en la crucifixión. El sacrificio divino para Chesterton revive un carácter completamente nuevo. No es un enfrentamiento entre dioses o un simple martirio heroico, sino la entrega amorosa de la propia vida por la salvación de la humanidad. Al contemplar la cruz, el autor destaca la paradoja fundamental. En el momento de mayor humillación de Dios, se revela su gloria y su misericordia. Esta idea, tan esencial en la teología cristiana, es señalada por Chesterton como la clave para entender un acontecimiento histórico que puede transformar la visión del bien, el mal y el destino del hombre. Para él, la cruz encierra la mayor contradicción convertida en verdad. La debilidad del hombre se vuelve la fuerza de Dios y la muerte se convierte en fuente de vida. De esta manera, la crucifixión deviene el eje que reorienta toda la historia humana. Otro de los temas centrales de El hombre eterno es la forma en que la influencia de Cristo moldea la cultura occidental. Chesterton no afirma que la cristiandad sea perfecta, pero sí subraya cómo la fe cristiana ha proporcionado una base ética y espiritual que ha permitido el desarrollo de valores como la dignidad humana, la compasión y la justicia. El reconocimiento de que cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios conduce a una comprensión más profunda de la igualdad y la libertad. El autor muestra cómo a lo largo de los siglos la Iglesia ha mantenido ciertos pilares culturales: la promoción de la educación, la preservación de la antigüedad clásica y la difusión de un arte sacro que todavía fascina al mundo. Este influjo, argumenta Chesterton, no se explica únicamente por factores políticos o económicos, sino por una convicción teológica profundamente arraigada. La idea de que Dios se hizo hombre inspira a quienes encuentran en el cristianismo un llamado a la fraternidad universal y a la defensa de la vida. En el trasfondo de la exposición de Chesterton se halla una insistencia constante en el asombro y la imaginación como dimensiones imprescindibles
de la existencia humana. Para él, la razón y la fe no están reñidas, sino que se potencian mutuamente. La imaginación, lejos de ser un mero escape de la realidad, permite al ser humano adentrarse en la hondura de la verdad. De ahí que las narraciones míticas, los relatos fantásticos y la literatura en general sean ventanas abiertas hacia lo trascendente. Según Chesterton, el cristianismo cultiva el asombro porque propone una interpretación del universo en la cual lo sagrado irrumpió en la historia. Este hecho rompe la monotonía de las explicaciones puramente científicas o filosóficas, que si bien son valiosas, no abarcan la totalidad de la experiencia humana. El autor subraya la necesidad de mantener viva la capacidad de sorprenderse ante la existencia misma, pues el nacimiento de Cristo renueva simbólica y efectivamente el sentido del mundo. Chesterton presenta la fe cristiana como la máxima expresión de la cercanía entre el Creador y la criatura. La encarnación no solo demuestra que Dios se interesa por el destino humano, sino que dignifica a cada persona. Este acto divino de acercamiento redefine la relación entre el hombre y Dios, la mirada que ya no se dirige a un ser lejano e inaccesible, sino a un Padre que comparte el sufrimiento y la alegría de sus hijos. En el hombre eterno, la experiencia cristiana se describe como un encuentro transformador que afecta todos los ámbitos de la vida, la moral, la cultura, la política y, sobre todo, la esperanza de una vida eterna. Chesterton observa que al reconocer a Dios hecho hombre, la humanidad redescubre su propia vocación divina a través de la encarnación y resurrección de Cristo. La historia adquiere, por tanto, un horizonte de plenitud que trasciende la muerte. De esta manera, el cristianismo reafirma la dignidad humana y sitúa a cada persona ante la posibilidad de una comunión profunda con lo eterno. En última instancia, la defensa del cristianismo que hace Chesterton no se restringe al plano teológico, sino que abarca la reflexión sobre la naturaleza misma de la realidad y el lugar del hombre en ella. Su mirada filosófica parte de la observación de la conducta humana, de la comparación de distintas religiones y de una valoración de la historia que ve en Cristo el vértice de la espiritualidad. Esta síntesis le permite argumentar que el cristianismo no es únicamente la culminación de un anhelo religioso, sino la interpretación más coherente de la condición humana. Otra obra imprescindible también de Chesterton es Herejes, de 1905. Digamos que es una compilación de ensayos en las que analiza las corrientes de pensamiento predominantes en su época, sobre todo aquellas que tienden al relativismo y al materialismo. Chesterton muestra un franco rechazo hacia el relativismo que veía expandirse a principios del siglo XX. Para él, la idea de que todas las opiniones son igualmente válidas conducen a una disolución del sentido de la verdad y, por ende, de la responsabilidad moral. El autor advierte que si todo es cuestión de perspectiva, las sociedades se vuelven incapaces de condenar con firmeza la injusticia o de reconocer los principios que deben inspirar la vida en común. Su defensa de la verdad objetiva no pretende anular la riqueza de la diversidad cultural o el diálogo entre posturas diferentes, sino subrayar que debe existir un referente sólido que guíe el juicio humano. Desde esta óptica, Chesterton sostiene que renunciar a la búsqueda de la verdad es equivalente a renunciar a la esencia de lo humano. Solo al admitir que existen ciertos fundamentos inquebrantables, como la dignidad de la persona o la importancia de la virtud, se puede construir una cultura que ofrezca sentido a los individuos y les permita distinguir el bien del mal. Para Chesterton, las formas suaves de relativismo son incluso más peligrosas que las doctrinas agresivamente nihilistas, porque se infiltran en la sociedad disimuladamente. El ensayista observa que, a base de enfatizar la tolerancia malentendida, se termina por anular el criterio y volver sospechosa
cualquier certeza. Así, su combate contra el relativismo se orienta a recuperar la capacidad de asombro y de admiración, sin las cuales el pensamiento se vuelve cínico y desprovisto de esperanza. La segunda gran corriente que Chesterton enfrenta en Herejes es el materialismo. En su visión, la reducción de toda la realidad a procesos físicos o biológicos implica negar la dimensión espiritual de la persona y, por ende, las fuentes de valores trascendentes. Pone como ejemplo la propensión de algunos pensadores contemporáneos a explicar el comportamiento humano exclusivamente en términos de herencia genética o de condicionamientos económicos, dejando de lado la libertad y la responsabilidad. Chesterton señala que el materialismo no explica satisfactoriamente la capacidad humana de amar, de crear arte o de buscar la verdad más allá de lo puramente práctico. Según su perspectiva, la ciencia es valiosa, pero no puede considerarse una verdad omnicomprensiva que anule los interrogantes metafísicos. Al contrario, el descubrimiento científico debería invitar al hombre a maravillarse ante el orden y la complejidad de la naturaleza, en lugar de adoptar una actitud de arrogancia racionalista. Para Chesterton, la mente humana está dotada de una chispa divina que le permite trascender la mera suma de átomos. De ahí que cuando la sociedad adopta un materialismo agresivo, se empobrece moral y espiritualmente. Reducir la existencia a sus aspectos cuantificables abre la puerta a una concepción utilitaria de la vida, donde el valor de las personas se mide por su productividad o por su adecuación a ciertos parámetros materiales. Chesterton reclama, por tanto, la recuperación de la dimensión mística y la afirmación de la libertad como rasgos imprescindibles de la condición humana. Paradójicamente, aunque Chesterton tacha de herejía a ciertas posturas modernas, también defiende la importancia de discutir y confrontar las ideas heréticas para que la verdad emerja con mayor fuerza. No aboga por censurar o eliminar las doctrinas erróneas, sino por disputarles el espacio público con argumentos sólidos y con una profunda comprensión de la naturaleza humana. El autor propone un contraste entre herejía y ortodoxia. Las herejías surgen al exagerar o asimilar un aspecto de la verdad, mientras que la ortodoxia procura mantener un equilibrio integral de todos los elementos de la realidad. Por ejemplo, si alguien absolutiza la libertad individual, se convierte en hereje porque desatiende la dimensión comunitaria. Si otro subraya exclusivamente la igualdad, olvida la importancia de la iniciativa personal. Chesterton sostiene que la ortodoxia cristiana, a la que él se adhiere, conserva la totalidad de la verdad al mantener las tensiones que hacen justicia a la complejidad de la existencia. Este énfasis en la armonía de los contrarios está presente en toda su obra. La ortodoxia para él no es una mera repetición de fórmulas gastadas, sino una fuerza viva y equilibrada que puede enfrentar cada nueva herejía con una energía creativa y argumentadora que abre camino a la razón y a la fe por igual. Otra de las críticas que Chesterton dirige a los pensadores modernistas es su desconfianza o incluso hostilidad hacia la tradición. Chesterton observa que muchos de sus contemporáneos creían que romper con el pasado significaba progreso, aun cuando no tuvieran un plan claro de qué ofrecer a cambio. Chesterton argumenta que la tradición no consiste en la repetición inerte de costumbres antiguas, sino en el diálogo continuo con las generaciones anteriores para beneficiarse de su sabiduría acumulada. En Herejes destaca la idea de que la tradición actúa como una democracia en la que también cuentan los votos de los muertos. Es decir, respetar la tradición implica escuchar la voz de quienes vivieron antes, pues ellos experimentaron problemas similares y también aportaron soluciones dignas de ser consideradas. Este planteamiento se opone a la arrogancia de suponer que todas las generaciones anteriores estaban equivocadas y que solo lo actual ha descubierto la verdad.
A pesar de su insistencia en la tradición y en la ortodoxia, Chesterton valora en alto grado la libertad individual. De hecho, critica los sistemas políticos y filosóficos que, al pretender organizar de forma racionalista la vida social, acaban sofocando la espontaneidad y la creatividad. Para el autor, la libertad no significa anarquía, sino la posibilidad real de que las personas elijan de manera consciente y responsable su propio camino, reconociendo a la vez la necesidad de un orden moral que oriente esas elecciones. Otro de sus grandes aportes es el distributismo, que es una doctrina económica y social promovida por Chesterton y Hilaire Belloc a principios del siglo XX. Se fundamenta en la idea de que la propiedad de los medios de producción debe distribuirse de manera amplia y equitativa entre la población, evitando su concentración excesiva, ya sea en manos de un pequeño grupo de capitalistas o bajo el control absoluto del Estado. Inspirado en la doctrina social de la Iglesia, el distributismo defiende la importancia de la familia, la comunidad y la subsidiariedad como pilares de una sociedad sana y estable. Frente al capitalismo desmedido y el colectivismo estatal, esta corriente propone fomentar las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y las organizaciones comunitarias, valorando la libertad y la responsabilidad personal como motores de la prosperidad colectiva. Además, subraya la necesidad de salvaguardar la dignidad del trabajo humano, proveyendo condiciones justas que promuevan la independencia económica de las familias y el fortalecimiento de los vínculos sociales. Al priorizar la participación local y la propiedad privada compartida, el distributismo aspira a construir un orden social más justo, donde se reconozca la centralidad de la persona y se promueva el bienestar de todas las comunidades. ¿Y a ti? ¿Qué te parece su filosofía? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.